Esta cámara descubierta en el mar reveló aterradoras fotos del Titanic, a través del lente del padre Brown, instantáneas de la vida en el Titanic. Entre los 2.224 pasajeros que abordaron el Titanic, solo un hombre capturó su esencia en fotografías antes de que ocurriera la tragedia. En las primeras horas del 10 de abril de 1912, mientras el majestuoso RMS Titanic se preparaba para su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, un joven sacerdote con una cámara se convirtió sin saberlo en el cronista de la historia marítima. El padre Francis Brown, un sacerdote jesuita irlandés de 31 años y fotógrafo aficionado, subió al transatlántico más grande y lujoso del mundo. Su tío, el obispo de Cloyne, le había regalado un boleto para el primer tramo de este histórico viaje. Con 269 metros de largo y un peso de 46.328 toneladas, el Titanic era una maravilla de la ingeniería y la opulencia. Promocionado como insumergible, representaba la cúspide del logro humano. Entre el 10 y el 11 de abril, el padre Brown documentó meticulosamente la vida a bordo de este palacio flotante. Sus fotografías capturaron diversos aspectos de las operaciones y la vida diaria en el barco, desde la carga de baúles y sacos de correo en el puerto hasta la bulliciosa cubierta de paseo mientras el barco pasaba junto al RMSP Tagus portugués. Su lente inmortalizó escenas memorables de comercio, como una mujer vendiendo encajes irlandeses a bordo, y momentos íntimos de ocio, como el joven Douglas Spedden, un niño sobreviviente del Titanic, jugando en la cubierta. Las fotografías también mostraban las impresionantes comodidades del barco: el gimnasio elegantemente equipado, el lujoso comedor de primera clase, la refinada sala de lectura y escritura, y el camarote de primera clase del propio padre Brown. De particular importancia histórica fue su fotografía del operador de radio Harold Bride, trabajando en la sala Marconi, una de las pocas imágenes del centro de comunicaciones crucial del barco. La colección ofrece una visión íntima de todos los aspectos de la vida a bordo, desde las áreas de primera clase hasta los modestos camarotes de los pasajeros de tercera clase. Durante el viaje, una pareja estadounidense adinerada le ofreció a Brown un boleto de primera clase para continuar hasta Nueva York. Sin embargo, el 11 de abril, cuando solicitó permiso a sus superiores jesuitas, recibió un telegrama tajante ordenándole regresar a sus deberes en Dublín y desembarcar en Queenstown, Irlanda. Siguiendo estas órdenes, abandonó el Titanic a la 1:30 de la tarde del 11 de abril, cuando el barco ancló en Queenstown, su última escala antes de cruzar el Atlántico. Esta directiva no solo salvó su vida, sino que también permitió preservar sus invaluables fotografías, el único registro visual que sobrevivió al desastre, ofreciendo a las generaciones futuras un vistazo a la vida en el Titanic antes de la tragedia. El 14 de abril, solo 3 días después de la partida del padre Brown, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte, cobrando más de 1.500 vidas. Sus fotografías, inicialmente tomadas como simples recuerdos de viaje, se convirtieron en el único registro visual de la vida a bordo del desafortunado transatlántico. 3 días después de la última fotografía de Brown del esplendor del Titanic, una adolescente documentaría lo que quedaba de ese sueño: El lente invisible, el viaje del Titanic de Bernice Palmer. El Carpathia era un vapor de pasajeros de la línea Cunard, destinado a convertirse en famoso como el barco de rescate del Titanic. Entre sus pasajeros se encontraba una joven de 17 años sosteniendo su nueva cámara Kodak Brownie, un regalo reciente de Navidad. Bernice "Bernie" Palmer, una joven canadiense, pronto se convertiría en una inesperada cronista de la mayor tragedia marítima de la historia. En abril de 1912, Bernie y su madre embarcaron en lo que debía ser un crucero mediterráneo tranquilo a bordo del Carpathia. Su pacífico viaje dio un giro dramático el 14 de abril a las 12:20 de la noche, cuando el operador de radio del barco recibió la desesperada llamada de auxilio del Titanic, informando que había chocado contra un iceberg y se hundía rápidamente. El capitán Arthur Rostron actuó de inmediato,
ordenando al Carpathia dirigirse a toda velocidad hacia las últimas coordenadas conocidas del Titanic. A través de la oscura noche, navegó hábilmente un campo traicionero de icebergs mientras su tripulación y pasajeros, despertados de su sueño, se preparaban para recibir a los sobrevivientes de la tragedia en curso. Al amanecer, Bernie y los demás pasajeros fueron testigos de una escena desgarradora. Enormes icebergs se alzaban en la distancia, con sus picos irregulares brillando a la luz de la mañana. A través de este paisaje fantasmal, comenzaron a emerger botes salvavidas entre la niebla, con sus ocupantes acurrucados contra el frío cortante. Con notable presencia de ánimo, Bernie empezó a documentar este histórico rescate. Sus fotografías capturaron momentos crudos de supervivencia que se volverían históricos. En una imagen impactante, los sobrevivientes del Titanic se apiñan en la cubierta del Carpathia con ropa prestada y despareja, sus elegantes vestuarios de primera clase perdidos en las profundidades del Atlántico. Otra fotografía inmortaliza un momento poderoso: los recién casados George A. Harder y su esposa de Brooklyn, con expresiones que mezclan alivio y un profundo trauma. En esa misma fotografía aparece la señora Charlotte Drake Cardesa, de espaldas a la cámara de Bernie, inconsciente de que está siendo capturada en un momento entre la salvación y el duelo. Aunque ella y sus dos hijas sobrevivieron, su esposo, presidente del Grand Trunk Railway, pereció en el naufragio. Con la sencilla cámara Brownie de una adolescente, estos momentos íntimos de supervivencia y pérdida humana quedaron preservados para siempre. Mientras documentaba la supervivencia a bordo del Carpathia, Palmer capturó sin saberlo otra pieza del rompecabezas trágico. Lo que muchos creen fue el asesino del Titanic. El hielo fatal. La búsqueda del iceberg del Titanic. Varios barcos que cruzaban estas aguas afirmaron haber fotografiado el mismo iceberg que selló el destino del Titanic, iniciando un debate de un más sobre cuál imagen capturó verdaderamente el trozo de hielo más infame de la historia. Entre estas fotografías, las imágenes de Bernice Palmer volvieron a ser históricas. Tomadas al amanecer desde la cubierta del Carpathia, sus fotografías mostraban un iceberg masivo con una pista reveladora. Una distintiva franja de pintura roja, presumiblemente raspada del casco del Titanic durante la colisión. Palmer vendió los derechos de estas imágenes históricas a Underwood & Underwood, una agencia fotográfica de Nueva York, por tan solo $10, con un contrato que las describía específicamente como el iceberg y el campo de hielo con los que chocó el Titanic. Sin embargo, las de Palmer no fueron las únicas fotografías que afirmaban mostrar el iceberg mortal. El capitán W. F. Wood, de la CINIA, había fotografiado un imponente iceberg el 12 de abril, solo 2 días antes del desastre. Su posición documentada situaba este iceberg casi exactamente donde el Titanic encontraría su destino 40 horas después, una escalofriante coincidencia que más tarde convertiría sus fotografías en algunas de las evidencias más analizadas en la historia marítima. La tripulación del SS Birma capturó sus propias fotografías, al igual que el capitán D. Carter del Minia, cuyas imágenes también mostraban una sospechosa franja roja en el hielo. Quizás la más intrigante sea la fotografía tomada a bordo del vapor Prince Adalbert la mañana del 15 de abril. El mayordomo que capturó la imagen notó pintura roja visible en la superficie del iceberg. Esta fotografía colgaría durante décadas en las oficinas del bufete de abogados que representaba a la White Star Line, los propietarios del Titanic, y eventualmente se vendería en una subasta por miles de libras. El investigador de hielo Steve Brunel explica que durante una colisión, la superficie de un iceberg se comporta como roca, lo que hace completamente posible que la pintura del barco quede incrustada en el hielo. Tal pintura podría permanecer visible durante días, siempre que se mantuviera por encima del agua y las temperaturas siguieran siendo frías. Sin embargo, con casi 400 icebergs registrados cruzando el paralelo 48 en abril de ese año y el constante desplazamiento hacia el sur de estos gigantes helados, identificar de manera definitiva el iceberg del Titanic
sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la historia marítima. Los icebergs que rondaban esas aguas en 1912 hace mucho que se derritieron, pero a más de 2,5 millas de profundidad aún permanecen piezas tangibles de aquella fatídica noche.